Estamos ya dando entrada a participantes en esta primera mesa redonda, mientras que solucionamos algún pequeñito problema técnico. Esperamos una buena participación esta tarde, tenemos bastantes registrados y lo que voy a pasar, mientras que se soluciona un pequeño problema de Zoom, a ir hablando de, por lo menos, de lo que van a ser el ciclo de mesas redondas que hemos organizado desde Keiretsu Forum en Comunidad Valenciana. Tenemos una primera mesa que se celebra hoy, donde vamos a hablar del análisis y valoración de proyectos, y tenemos en esta mesa ya en pantalla a los panelistas Juan Carlos Milena de ClientSpot. Hola Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos a Pedro García de Murcia Van. ¿Qué tal, Pedro? Hola, muy buenas. Tenemos a Mark Wash de Zubi Capital. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Vale? Y a María Escartí de Valencia, Invest in Valencia. Gracias, ¿Vale? hola, Que buenas ha logrado tardes. cambiar el nombre, perfecto, me alegro. Aprovechamos también para decir que esperamos a todos los conectados que para el 20 de junio, que es el lunes que viene, hablaremos de otro tema muy interesante, como es la negociación en la toma de participaciones una vez hemos hecho esta etapa previa, es decir, el análisis y la valoración del proyecto, para luego pasar al último lunes de la última semana de junio, el día 27, en la que ya con 4 panelistas hablaremos de lo que es el acompañamiento y el exit como beneficio para ambas partes, tanto para inversor como para startups. Bueno, y sin más, voy a empezar voy a hablar muy brevemente de Keiretsu Forum, que Keiretsu Forum, como ya sabéis, es una red internacional de Business Angels que está en 54 países. Y que nosotros en Valencia llevamos muy poquito, llevamos pues desde octubre del año pasado. Estamos haciendo actividades, somos muy activos, no solo a nivel de Comunidad Valenciana y Región de Murcia, sino que se nos puede ver y localizar por otros eventos en la geografía española, porque tratamos de alguna manera de canalizar hacia nuestra región, hacia nuestra comunidad autónoma, pues toda la inversión, todo el deal flow que podemos, ¿vale? Por no hacerlo muy aburrido ni muy extenso, simplemente dejar un pequeño apunte de que desde que comenzó Keiretsu Forum, los números pues bueno, son más de 2.100 startups presentadas, más de 2.500 las hemos podido analizar, se han organizado más de 200 foros de inversión, en los que contamos no solo los de Valencia, sino obviamente los de otros chapters a lo largo de la geografía española, y de éxito o financiaciones más de 250, ¿correcto? Con estos números, pues Keiretsu Forum trata de, bueno, pues de sumar inversión a lo que es Comunidad Valenciana y Región de Murcia, y como culmen a este ciclo de conferencias o este ciclo de mesas redondas que vamos a tener durante estos lunes, repito, día 13, día 20, día 27, tendremos un foro de inversión el día 28 de junio en la sede de ADIT, un evento presencial en donde esperamos por la asistencia de todos los inversores que así lo crean conveniente, porque la verdad es que queremos recuperar el formato presencial, porque obviamente el networking es mucho más ágil y bueno, pues mucho más divertido, ¿verdad? Para que nos vamos a engañar. Una cervecita en la mano pues siempre viene bien. Por tanto, a partir de ese momento, pues bueno, vamos un poquito ya os conocemos a cuáles son los ponentes en la mesa redonda, pero ahora sí que me gustaría que de alguna manera cada uno de ellos, pues no sé, podemos empezar por Juan Carlos Milena, por ejemplo, nos explique un poquito qué haces, Juan Carlos, en tu proyecto en ClientSpot, en tu aceleradora, cómo hacéis allí, en fin, explícanos un poquito, por favor. Muy bien, muchas gracias. Lo primero por invitarnos y ahora por abrir el fuego, yo creo que tocayo a tocayo. Nada, gracias también a los asistentes, que estoy viendo por ahí algunos nombres conocidos, todavía no cara, pero bueno, que os saludo por aquí, que ya os estoy viendo. Básicamente ClientSpot es una incubadora de startups en fase pre-seed. Y diréis, pues de esas hay muchas, ¿no? Incubadoras, aceleradoras. Nacimos el año pasado. ClientSpot, como su nombre indica, viene de climbing, ¿no? de escalada, aunque yo creo que escalamos poco, muchos de nosotros hacemos algo de deporte, pero bueno, nos gusta más el deporte del emprendimiento. Básicamente llevábamos 12 años trabajando con una marca
marca, con Qubide, desarrollando proyectos tecnológicos para startups y también para corporates. Habíamos empezado un pequeño programa de incubación propio dentro de Qubide y vimos que al final había que dirigir cada vertiente por su lado, ¿no? Y de esa manera ClientSpot se mantiene como empresa de desarrollo y decidimos completar la propuesta de ClientSpot con diferentes capas. Básicamente nos ponemos a trabajar con los emprendedores que seleccionamos para darles trabajo. El modelo es el Work for Equity. Damos trabajo conjuntamente con ellos para hacer la conceptualización, diseño, desarrollo tecnológico, por lo que os decía el background que tenemos de tecnología, y luego lanzamiento al mercado con marketing y comunicación. Más allá de la mentoría o de las sesiones más formativas, pues nos ponemos con ellos a escalar, ¿no? A subir esa pared del emprendimiento. ¿Qué sucede? Que en 8 meses tener todos estos recursos, pues al final implica mucho dinero, ¿no? Mucho talento, ¿no? que aportar, y decidimos completar ese triángulo con una tercera pata, que es la pata inversora, un pequeño vehículo de inversión impulsado con Big Bang y con la colaboración de otras entidades. Aquí Juan Carlos además también ha colaborado con Keiretsu en esa conformación de un vehículo con business angels que querían acceder a esas etapas tempranas de startups, pero necesitaban saber, primero, sindicar de alguna manera el riesgo, segundo, poner esos tickets que permitiesen participar en esos proyectos, y segundo, que esa inversión se realizase en aquello que realmente importa, ¿no? Para el proyecto. Esa es la propuesta al final de ClientSpot, ¿no? Poder tener en ese triángulo las necesidades del emprendedor en fase temprana, una incubadora que trabaja, aparte de dar la mentoría, que es trabajo, ¿no? Pero que nos ponemos a picar con ellos o a subir con ellos, y unos inversores que están teniendo la oportunidad de acceder a esos proyectos en fase temprana. Así de modo de intro para no ocupar demasiado de inicio. Perfecto, Juan Carlos, fenomenal. Me ha gustado el Work for Equity, pero bueno, eso significa que no tienen que desembolsar nada de dinero los emprendedores, ¿no? Lo Sí, cambiamos el equity por trabajo, por ayuda. exacto, sí, lo cual no quiere decir que sea gratis, que eso sí que nos encontramos con muchos emprendedores que acceden a veces a los programas pensando que acceden a recursos simplemente gratuitos. Creemos que esto va de trabajo, de esfuerzo, de implicación, y que por su parte, si empiezan así con esa mentalidad vamos mal. Yo creo que al final es construir. Hay una parte muy importante, en torno a entre 40 y 60 mil euros en recursos de personas trabajando con ellos que nosotros aportamos, más allá de los recursos adicionales en forma de perks, más de 150.000 euros de acceso a tecnologías y acuerdos preferenciales con terceros, pero que ese trabajo que nosotros realizamos tiene que venir acompañado de su trabajo y de una parte de equity de la compañía, que eso sigue valiendo. Para mí no es gratis, es ceder una parte de tu porcentaje. ¿Cuánto equity concretamente, si se puede decir, Pues Juan Carlos? depende un poco de la cantidad, pero en torno a un 10% aproximadamente. Hay que tener en cuenta, luego lo explicaremos, que nos encontramos con emprendedores que solamente tienen la idea a priori. Luego ya veremos Muy que bien. a la hora Vale, de la selección vale. exigimos más cosas. Lo Pero dejamos para después, Juan Carlos. la Tienes valoración razón. máxima... Vamos a dar paso, perdona, Juan Carlos, digo, vamos a Nada, dar nada, paso tranquilo. también a otros, porque si no, Ya me conoces. vamos a ir avanzando. Bueno, Marc, Zubi Capital. Marc, ¿nos puedes explicar un poquito la presentación de Zubi Capital? Totalmente. Cuando Nada, quieras. primero daros las gracias por invitarnos al foro. A ver, Zubi Capital, digamos que es el brazo inversor del grupo Zubi Labs, ahora llamado Zubi Group. Zubi Group empezó siendo un venture builder muy enfocado a compañías de impacto, a tratar de resolver retos sociales o ambientales a través de la creación de compañías para resolverlos por nosotros mismos. Todo esto está liderado por Iker Marcaide. Y bueno, desde sus inicios en 2014 la verdad es que hemos crecido bastante, ¿no? Ahora mismo digamos que tenemos 3 verticales de cosecha de la casa, que sería Zubi Education con varios colegios que hemos creado, Zubi Cities, donde por ejemplo está el barrio de La Pinada en Valencia, que es el primer barrio sostenible a nivel nacional, y luego estaría el Venture Builder en sí mismo, ¿no? Lo que vimos a través del COVID es que, bueno, dado que nosotros no somos capaces de resolver todos estos retos sociales ambientales, pues pensamos que tenía sentido tratar de montar una nueva línea con la intención de canalizar dinero de inversores hacia compañías de impacto que estuvieran pasando ciertos baches, ¿no? Y así es un poco como nace la parte de Zubi Capital. O sea, al final Zubi Capital es la rama de inversión del grupo, donde invertimos en compañías que traten de resolver retos sociales y ambientales, pero que no pertenezcan al grupo de Zubi Labs. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, bueno, de momento tenemos un fondo que es el fondo de Venture Debt actual, que estamos invirtiendo en compañías en fase de escalado que
que tienen pues bueno, un mínimo de ventas anuales y que están tratando de resolver esos retos sociales ambientales, pero que bueno, pronto sacaremos también nuevos fondos enfocados quizás a fases iniciales, ¿no? Porque también hemos visto que hay ciertas necesidades. Entonces, bueno, de Sí, momento ahí estamos. lo importante, Marc, es que estáis posicionados entiendo, en el Impact Venture Builder, o sea, en la inversión de impacto. Totalmente. Entiendo cuando habláis de impacto que se trata de un impacto tanto social como medioambiental en todas sus dimensiones. ¿Correcto, Marc? Correcto. O sea, al final lo que estamos buscando es estas compañías que mediante su operativa natural pues tratan de resolver esos retos sociales o ambientales, ¿no? Entonces, Estupendo. bueno, cualquiera de estas compañías pues nos vale, ya sea pues bueno, que lo traten de resolver de manera directa o indirecta. Estupendo, Marc. Bueno, pues vamos a dar el paso a Pedro García de Murciaban, de la red de Business Angels en Murcia, que nos explique bueno, pues, su experiencia dentro de quién es Pedro García y qué hace para seleccionar y cómo selecciona y cuáles son un poquito los métodos que utilizan en Murciaban para seleccionar esa cartera, ese portfolio de startups. ¿Vale, Pedro? Cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, un lujo compartir panel con este elenco de profesionales y perfiles con muchísima experiencia, mucha más que yo. Y bueno, contaros que bueno, desde Murciaban somos una red de Business Angels que se creó en mayo del 2009. La propuesta yo creo que guarda bastantes semejanzas con lo que ha comentado el compañero Juan Carlos Milena. Probablemente, irónicamente, hemos llegado por un camino casi opuesto, pero la propuesta a día de hoy es bastante similar, ¿no? Tenemos un vehículo de inversión que se creó en 2016, pero bueno, el origen de todo es la red de Business Angel, que a día de hoy es una red con carácter regional y opera de forma limítrofe, con zonas limítrofes. La mayor parte de inversores son perfil inversor tipo Business Angel, inversor de proximidad. Y bueno, la mayor parte de ellos son de Murcia, aunque hay algunos que son algunos de comunidad valenciana, otros una minoría de Barcelona y Madrid, algunos de ellos. A raíz de algún foro de inversión ya hemos organizado 18 foros de inversión aquí en la zona. Organizamos a final de año. Y bueno, pues en 2016 se da un paso más y 32 de esos inversores se agrupan creando un vehículo de inversión que se llama OneAseed y que está focalizado en proyectos de nueva creación. No sé si llamarlo Venture Builder, pero casi. Se han tomado participaciones en empresas que están en fase inicial, incluso empresas que no están constituidas, por ahí el paralelismo con lo que comentaba Juan Carlos. Y bueno, pues ahí tenemos 9 participadas, hemos cometido y seguiremos cometiendo muchos errores dentro de ese campo, porque son aguas complejas de trabajar. Y bueno, pues paralelamente seguimos la actividad con la red, que tratamos de integrar con la del propio vehículo, ¿no? El vehículo ha lanzado ya 13 convocatorias, todavía sigue en fase de inversión, pero bueno, ahora mismo tenemos ya una cartera de participadas con vocación también de salir, ¿no? De salir de ESI y de integrarnos con otros vehículos que operen en fases posteriores, ¿no? Y bueno, pues paralelamente se ha creado la red, a día de hoy genera una academia de inversión para startups, porque somos conscientes de esa necesidad, ¿no? De cara a poder presentar propuestas ante ya no solo los business angels, sino otros vehículos que están surgiendo como consecuencia de la actividad de la red. Y bueno, pues contaros acerca de los errores cometidos Pedro, ¿qué te parece si luego hablamos un poquito más profundamente de los errores y los aciertos, que seguramente que habrá muchos? Eso mismo iba a decir. Fenomenal, Pedro. Muchas gracias por tu presentación y vamos a dar la palabra a María Escartí, la última de las panelistas en esta primera mesa redonda del ciclo. Y antes de que te dé paso, María, me gustaría recordar a los asistentes que
podéis formular vuestras preguntas en el momento que consideréis oportuno por medio del chat o el questions and answers, y luego ya trataremos de trasladársela a los panelistas al final de, bueno, un poquito de las preguntas y de la mesa a modo de conclusiones. Y sin más, María, pues adelante, cuando quieras, María. ¿Qué haces tú en Valencia y cómo ¿Qué hago? seleccionas o seleccionabas startups? Cuéntanos. Bueno, buena pregunta. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y encantada de estar en este panel con estos profesionales también. Es un honor poder participar con vosotros. Y como decía Juan Carlos, voy a presentarme, dar un poco de información sobre lo que estoy haciendo ahora y lo que hice, ¿no? Porque es verdad que Sí. soy un poco... Sí, porque tú vienes de Silicon Valley, ¿eh? O sea, quiero decir Exacto. que cuidado, consultora de innovación y emprendimiento, ¿vale? Exacto, exacto. Entonces, habla lo que quieras y en el orden que quieras. Adelante. Sí, no, actualmente estoy aquí en Valencia desde hace unos meses como directora de la oficina Invest in Valencia, que es la oficina oficial, bueno, del Ayuntamiento de Valencia y la Cámara de Comercio de Valencia. Somos la oficina para atraer inversión a la ciudad de Valencia, y atraer inversión entendida como, bueno, obviamente también VCs, capital riesgo, puede ser, ¿no? Que le interesa venir aquí y encontrar startups, pero también entendida como cualquier inversor, a lo mejor inmobiliario, o obviamente empresas tecnológicas que quieren venir aquí a Valencia a buscar pues un nuevo hub tecnológico y crear aquí su hub con talento local de Valencia, ¿no? Por otra parte, mi expertise también está, como bien decías, Juan Carlos, en Silicon Valley. He estado 10 años viviendo en Silicon Valley, trabajando con aceleradoras, ayudando a startups a conectar con el ecosistema de Silicon Valley, conectar con inversores. Y estaba en una aceleradora, en concreto con US Market Access, pues ayudándoles a montar también un poco los programas de startups, programas de inversión y un poco de mentoría, ¿no? Y es verdad que, pues bueno, no soy inversora actualmente, es decir, también un poco me distingo un poco de vosotros, o de ese expertise tan amplio también que tenéis, pero es verdad que sí que he visto obviamente un sinfín de pitch de inversores de Silicon Valley, qué es lo que les interesa, qué es lo que preguntan, cómo analizan, ¿no? Entonces, bueno, quizás desde esa perspectiva pues intentaré aportar lo máximo, ¿no? Claro, que por pueda. supuesto, María. De hecho, tu gran aportación a esta mesa, aunque tú has dicho que no eres inversora, es precisamente todo ese deal flow con el que cuentas, que has podido analizar, cómo lo has hecho y en base a qué criterios has seleccionado. Y eso nos vale para todos los espectadores que nos están viendo en este momento respecto de, bueno, qué es lo que ven los expertos para que a mí me seleccionen. ¿De acuerdo? Bueno, pues hechas las presentaciones, si os parece, vamos a hacer, bueno, pues una pregunta. Vamos a empezar un poquito las preguntas un poquito más complicadas, ¿no? O más tópicas o más típicas. Por ejemplo, Juan Carlos, vosotros o sea, más o menos, ¿qué son los 3 aspectos que tú destacarías como más relevantes, en los que tú te fijas más para cuando analizas una startup y si esa startup merece la pena, en fin, cambiarle ese trabajo por el equity? Vale, pues nosotros, por un lado, como hay una parte importante que aportamos, que es toda esa parte principalmente de desarrollo, aunque cubrimos otras fases, nos fijamos mucho en algo que va a ser repetido por parte de otros compañeros, que es en ese perfil de emprendedores. De los emprendedores intentamos que sean al menos 2 emprendedores que se puedan complementar de alguna manera, aunque estén focalizados a lo mejor más en la parte de management o en la parte del negocio concreto. A lo mejor no tienen por qué tener perfil tecnológico, pero nos fijamos mucho en ese perfil emprendedor y las ganas que tienen y un poco también que tengan una cierta especialización, aunque nos encontramos con emprendedores súper jóvenes de 20 y pico años que no tienen muchos años, pero que sí que tienen unas ideas tremendas y unas ganas tremendas de comerse el mundo. El segundo aspecto que sí que nos fijamos mucho es en la capacidad de análisis del contexto o del mercado. Nos encontramos con emprendedores pues, que tienen una idea genial, pero que no han sido capaces ni siquiera de ponerla en el contexto de cuáles serían esos potenciales competidores, o simplemente compararse con algunas compañías que están ofreciendo algo no similar, pero sí que puede tocar, ¿no? Que yo lo vinculo más con la curiosidad. Pues si tienes una idea, pues al menos sé curioso por saber qué hay en el mercado. Y el tercer punto, que también nos estamos fijando, en este caso en las fases tempranas, es en esa capacidad, aunque nosotros aportamos una parte importante de todo lo necesario, en esa capacidad que pueden tener
para poder resistir durante unos meses, esos meses del desierto, que puedan tener la capacidad de poner foco en el proyecto. Es decir, dedicación máxima, no te diría al 100%, porque a veces nos encontramos con que tienen que complementarlo, aunque en Estados Unidos se pide 100% o 150%, pero dedicación máxima. Resumiendo, ganas del emprendedor, curiosidad del emprendedor por el mercado y la tercera pata, que es la pata de dedicación absoluta o máxima al proyecto. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. ¿Os fijáis, estáis enfocados en algún vertical concreto o se os puede definir como generalistas? No, nosotros al final, yo creo que quizás el punto que pueda marcar que nos decantemos por uno u otro puede ser la tecnología o si es un proyecto del ámbito industrial, ¿no? Porque nosotros no podríamos dar ese trabajo con ellos porque no lo aportamos, ¿no? Nos sentimos cómodos en ciertos ámbitos, ¿no? Pero luego en cuanto a sector, retail, travel, ahora ya que por fin vuelve e-commerce, blockchain, no nos importa. O sea, no, Generalistas, por lo tanto. Exacto, muy bien, es. Abiertos a todo. Estupendo. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Le voy a trasladar la misma pregunta a Marc, aunque Marc, ya sabiendo de dónde está, pues imagino que igual no es tan generalista, sino que es un poquito más vertical, ¿no, Marc? Bueno, tampoco te creas, ¿eh? O sea, nosotros sí que es cierto que, como bien decía Juan Carlos, pues bueno, sí que nos fijamos en ciertas características de las compañías. Nosotros sí que es cierto que por ser inversores de impacto, la componente de impacto es fundamental, o sea, entender bien cuál es ese reto social o ambiental que tratan de resolver, pero tampoco nos encasillamos en ninguna vertical. O sea, al final nosotros somos agnósticos siempre y cuando la compañía tenga esa ambición de resolver un reto social ambiental. Y por ello, pues bueno, podemos invertir en fintech, en insurtech. Sí que es cierto que hay quizás algunas verticales, como pueden ser la de educación o la de salud, ¿no? Como que quizás sí que están mucho más vinculadas a esta parte social, pero también nos definimos bastante agnósticos en cuanto a vertical. En cuanto a cuáles son esas características que buscamos en las compañías, pues bueno, por un lado también es cierto que nosotros invertimos en etapas más tardías, ¿no? Entonces, eso también quizás cambia o ese filtrado o criba previa que hacen en las fases iniciales, nosotros ya las hemos saltado. Entonces, para nosotros hay otros red flags, pero aún así la parte del equipo es fundamental para nosotros. Tenemos que entender bien qué puede aportar cada miembro del equipo, qué historia tiene por detrás y si vemos bueno, qué carencias pueden tener pues, de cara a futuro, ¿no? Para ver si invertimos, pues ver cómo hay que complementar. También, por supuesto, la parte del mercado, entender bien cuáles son las fortalezas de la compañía y se ha entendido bien el contexto en el que está operando. Y luego, fundamental para nosotros también, pues bueno, que ya tenga cierto nivel de ventas, ¿no? O sea, nosotros no podíamos invertir en compañías que todavía estén pues, validando el producto, ¿no? Entonces, bueno, también dependiendo, pues, bueno, estamos un poco limitados también por el instrumento concreto que ofrecemos, pues nos limita también el tipo de compañía al que podemos acceder. Claro, Marc, entiendo que buscáis tracción y vais a los financieros, obviamente, para ver qué está vendiendo porque no financiáis ideas, financiáis ya proyectos que están funcionando. Financiamos proyectos que están funcionando, pero que, muy importante, repito, la parte del impacto. O sea, una métrica para nosotros fundamental es entender bien cuál es ese reto social o ambiental y que estén recogiendo KPI sobre el mismo. O sea, sí que es cierto que hemos visto muchas compañías que te dicen que tratan de resolver algún reto social ambiental, pero cuando realmente empiezas a rascar, pues ves que no están tomando ningún tipo de medida y no están haciendo una medición. Vale. ¿Sois capaces de detectar el greenwashing para que no caer en la red? Sí, de hecho lo hacemos. O sea, en nuestro comité de inversión contamos con 2 consultores de impacto que precisamente nos ayudan a esto, ¿no? O sea, sí que hemos visto que hay tendencia últimamente por el tema del ESG y el impacto. Entonces, bueno, muchos intentan subirse al carro, pero nosotros tratamos de evitarlo también. O sea, al final, perfecto, muy bien. tenemos que predicar bien con el ejemplo, Claro, ¿no? imagino. ¿Y utilizáis el Venture Debt como modo de entrada en las startups? De momento sí, o sea, pensamos que, o sea, la idea del Venture Debt sale porque al final es un instrumento híbrido que no deja de ser préstamo más un poco de equity, pero que es menos dilutivo para los emprendedores. Pero pensamos que este tipo de instrumento tiene sentido en etapas iniciales precisamente porque, bueno, una de las cosas que más arrepienten los fundadores es que a partir de las series B, pues que ya han perdido el control de su compañía, ¿no? Entonces, el Venture Debt permite conseguir la financiación, pero con mucha menos dilución y además no cedes derechos políticos, ¿no? Por lo que al final, pues, puedes mantener el control de tu compañía durante más tiempo. Entonces,
El invertir en etapas tempranas pues permite, por un lado, a las compañías financiarse, al emprendedor no perder el control de su compañía y además, pues, bueno, esta financiación que les puede ayudar a conseguir estas métricas que les den el acceso o les abra las puertas para conseguir financiación bancaria, que al final es la financiación más barata que puedan conseguir. Pero no os quedáis como, digamos, como deuda, luego convertís, ¿no? Llegado un punto, llega un O momento. sea, la idea es el préstamo por su lado, tiene su periodo de carencia de amortización, que suelen ser 3 años en total, y el equity que tomamos de la compañía, pues bueno, nosotros sí que tenemos un periodo también, o sea, al final cualquier fondo tiene un periodo de inversión y desinversión, ¿no? Entonces, nosotros como máximo podemos estar 10 años en cada compañía. Idealmente, pues algo inferior, pero bueno, la idea es, una vez tomamos el capital en la compañía, pues es acompañar el máximo posible, siempre y cuando la compañía sobreviva, por supuesto. Claro, claro. Muy bien. Estupendo, Mar, pues muchas gracias. Me gustaría saber en Murcia y en la red de Business Angels murcianos, Pedro, que nos cuente un poquito, pues, en fin, el tópico que estamos hablando ahora, o sea, si un poquito los aspectos más relevantes, los que te fijáis vosotros allí, que supongo que en muchos casos pues serán muy similares, muy parecidos. Si tenéis algún elemento diferenciador que no haya salido hasta ahora, si utilizáis también el Venture Debt o la deuda o vais directamente a Equity, no sé, cuéntanos, Pedro, por favor. Por supuesto. Pues sí, nosotros a diferencia de Marc nos situamos, como sabe, un poco aguas arriba, en presemilla y semilla. Entonces, volviendo a la pregunta de los 3 criterios, pues aun a sabiendas de que esto va de diversificación, yo diría que el primero es equipo, el segundo es equipo y el tercero, pues otras vertientes de otros subcriterios del apartado de equipo, ¿no? Porque tenemos experiencia de distintas propuestas de valor con muchísimo potencial, pero que luego al final, a la hora de la verdad, tanto las buenas noticias como las malas noticias vienen en equipo y sobre todo en fases iniciales donde hay poco más que analizar. Ahora hablaremos de criterios de valoración y de lo que propongáis, pero en este caso estamos viendo las complejidades que entrañan movernos en esas fases en las que en muchos casos la sociedad no está constituida, en algunas de las propuestas interesantes, escalables, que nos llegan, no hay pacto de socios fundadores y bueno, pues todo eso es trabajo por hacer, ¿no? Trabajo por hacer y bueno, pues si tuviéramos volviendo a que esto va de diversificación, voy a decir que también el encaje problema-solución y el tamaño de mercado y momento, sobre todo el momento en el que llegue el proyecto. Hay proyectos que llegan demasiado temprano, proyectos que llegan demasiado tarde y eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando hablamos de proyectos disruptivos e innovadores. Pero decir que sobre todo, yo creo que va a ser un factor que va a estar siempre presente a la hora de evaluar este tipo de proyectos, el equipo, con mayor o menor peso, pero especialmente con mucho peso porque no hay otra cosa cuando nos movemos en proyectos iniciales, son todo previsiones. El equipo es crucial. Muy bien, Pedro. Entonces veo que le incides muchísimo en el equipo, aunque entiendo que obviamente también tendréis en cuenta otras magnitudes que conforme vayamos avanzando en la mesa, pues seguramente que saldrán. En cualquier caso, entiendo que sois generalistas, no tenéis ningún vertical predilecto, ¿no? Sí, tanto la red como el vehículo de inversión tiene carácter generalista. Sí que Vale. se incide O sea, en la explicación. en eso coincidís con ClientSpot y cómo lleva a la práctica la inversión a través de un vehículo de inversión para coinvertir entre varios inversores, ¿no, Pedro? Sí, la coinversión es una de las recomendaciones que damos a los business angels dentro de esa estrategia de diversificación que nos aplicamos nosotros mismos y recomendamos a terceros, ¿no? Nosotros Claro, nos está aplicando claro. nuestra propia medicina. De hecho, es la base de la diversificación, ¿verdad, Pedro? O sea, quiero decir, si a través de un vehículo podemos invertir en varias, pues evidentemente ya estamos diversificando. Pues sí, así es. Y sobre todo también poder compartir y atesorar la experiencia de otros inversores que tienen más experiencia que nosotros, ¿no? Hay algunos inversores que quieren dar como consecuencia de las buenas noticias, también quieren dar los buenos pasos y creo que esto es un muy buen indicador, gente que quiere iniciarse en inversión privada en fases tempranas. Claro. Y poderlo hacer de la mano de otros inversores que tienen más recorrido y más experiencia, claro. Pues creo que es una apuesta ganadora. Eso Pedro, me lleva a la siguiente reflexión. Por eso es muy importante el networking.
Y quiero aprovechar la circunstancia para recalcar que en todos los eventos que nosotros realizamos en la red de Keiretsu Forum pretendemos no perder el concepto presencial como hemos tenido hasta que llegó COVID, ¿vale? Y seguir de alguna manera potenciando eso porque creemos que es la base fundamental en esas relaciones en las que a lo mejor el inversor de largo recorrido, con muchas participadas, con mucha experiencia, se pone en contacto o habla con aquel que está empezando y que le falta experiencia y que en ese punto de unión pues, se juntan y hay una transmisión de conocimiento. Entonces, sí está bien, obviamente, las reuniones online, nos hemos visto abocados por COVID a hacerlas, pero los foros de inversión yo creo que es el lugar idóneo, el podernos ver y apuesta firmemente Keiretsu Forum Comunidad Valenciana porque sean presenciales y bueno, el próximo 28 de junio nos veremos en ADEIT, en Valencia. Pues perfecto, Pedro, vamos a escuchar un poquito también a María, si eres tan amable. María, a ver, aunque entiendo que a lo mejor ahora tú estás haciendo cosas distintas a las que hacías cuando estabas en Silicon Valley, ¿qué nos puedes decir de, no sé, en qué os fijabais en Silicon Valley? O sea, Sí, no, obviamente, ¿había algún obviamente. método? Es que a mí me ha llamado Bueno, la atención lo de la metodología US Mac, ¿vale? sí, Que hay bueno, una metodología, cuéntanos un poquito de esa metodología, ¿cómo lo hacen los americanos? bueno, a ver, en el fondo yo iba a decirte 3 criterios y creo que esos 3 criterios iniciales no distan mucho de lo que se está nombrando aquí. O sea, de Bueno, hecho, muchas veces, sobre todo nosotros trabajábamos con inversores que tenían o cierto interés por empresas extranjeras, ¿no? De fuera, de Europa. Y sobre todo lo que se fijaban, y es que es fundamental en las empresas, sobre todo early stage, ¿no? Al principio, es eso, es el fundador. El fundador y el foco que tiene él. También Juan Carlos lo ha comentado, ¿no? Ese focus que decían ellos, o sea, lo más importante es el fundador y el foco que tiene. Y ya en el foco que tiene, no solo ¿qué le motiva? ¿Qué le motiva para ser emprendedor? O sea, la motivación es ¿por qué te levantas por las mañanas? ¿Por qué? O sea, si no hay una gran motivación de levantarte esa mañana y seguir con tu startup, el inversor va a bueno, dudar, eso le llamamos ¿sabes? full life. Algunos le llaman full life, ¿no? Totalmente. No es, no Y es full time, sino full life. ¿Correcto, verdad, María? totalmente, totalmente. Además, lo que le preguntan, una de las preguntas es esa, ¿tú por qué te levantas por la mañana? O sea, ¿qué es lo que te hace levantarte de la cama? ¿Qué es lo que te motiva a seguir día a día? O sea, que ese foco es fundamental. Y luego, el tema de, bueno, problema-solución, como segundo criterio, tiene que haber, bueno, ese market fit y el fundador no tiene que estar encantado, obviamente, de su proyecto por la tecnología, lo increíblemente innovador o disruptor que tiene que ser, sino que también tiene que estar encantado del modelo de negocio de lo que va a ganar, porque muchas veces se pierde, ¿no? Hay gente, obviamente, estupenda, unos genios, ¿no? Que también te puedes encontrar en Silicon Valley, pero lo que tiene que haber es ese modelo de negocio detrás, ¿no? Que bueno, une un poco también con el tercer criterio. Al final, ese modelo de negocio es fundamental y lo que te van a pedir los inversores en Silicon Valley son metrics. Y muchas veces lo que no quieren es invertir en empresas que no tengan tracción. Si no hay métricas, no hay inversión que valga, ¿no? O sea que al final no dista mucho, yo creo que es muy parecido al final, porque al final lo que quieren es ver ese retorno rápido y ¿no? Ese lo que se llama la hockey stick Sí. para tener ese retorno. Pero entonces, no sé si habéis tenido ocasión de conocer, yo sí, en que ciertos egos de ciertas founders han superado al equipo y a lo mejor eso ha sido negativo. ¿Vale? No sé si sabéis por dónde van los tiros. Es decir, un equipo de 2, un equipo de 3, donde destaca tanto uno sobre los otros dos que los enturbia y prácticamente los deja translúcidos. Y yo creo que eso desestabiliza el proyecto en general, porque claro, si todo depende de un solo founder y de su ego, que está mal medido o no sé, puede llevar al traste. ¿Qué opináis de eso? Esta pregunta es abierta y ya con esto lanzo un poquito aquí. Ya podéis intervenir cuando queráis y decir lo que creáis oportuno al respecto. A ver si habéis tenido alguna de tanta deal flow que habéis analizado, pues entiendo que os ha pasado. Habéis topado con equipos
buen Ahí es. producto, buen proyecto, pero bueno, pues eso, algún ego desmedido que desequilibra esto. A ver, ¿qué me podéis contar? Yo Venga. creo que son las dos cosas. Por un lado te puedes encontrar con egos o con personalidades muy fuertes que, bueno, si dentro del equipo más o menos lo tienen estructurado así o lo tienen como un pacto en el que, oye, pues quiero que tire para adelante, aunque lo normal es que tiren los dos o quizás haga un trabajo más en la sombra. Bueno, te puedes encontrar con esas startups que tienen pues un perfil que tira más, pero más que el tema de ego, yo creo que aunque no tengan egos, deberían tener muy claro, y yo creo que es una cosa más que intentamos trabajar con ellos, es cómo construir equipo, ¿no? Cómo ser capaces de trabajar 2, 3 o 30 personas para de esa manera que ya no se trata solamente de la fase inicial, que son 2, 3 y puede haber un ego que crezca mucho, sino cuando se juntan varios egos o egos o recelos por cada una de las áreas de trabajo de la compañía. Yo me he encontrado en alguna situación en la que más que ego era como un poquito más de cerrajón a la hora de poder incorporar otras opiniones. Luego tienes los genios y dices, es que es un genio, pero bueno, si tiene empatía, aunque tenga ego, si tiene empatía para entender a los demás y trabajar conjuntamente, pues se puede llevar. Muy Pedro, bien. te He va la visto, mano. Pedro, que movías antes la cabeza y además es que has hasta levantado la mano. Vale, no se preocupe usted. Tiene usted la palabra, Pedro. Bueno, sí es que me ha llamado mucho la atención y muy buen traído la coyuntura y decir bueno, que nosotros pensamos que haya un líder claro es bueno. En la tesis de inversión pensamos que eso normalmente suele tener un retorno positivo. Y yo diría de la experiencia de haber analizado algunos proyectos y algunas empresas participadas donde se han planteado retos que han surgido de esa coyuntura, a mí me preocupa más cuando ese ego está por encima del propio proyecto, más que por encima de otros socios cofundadores, por encima del propio proyecto, porque yo creo que aquí coincido también con María que esto tiene que ver el full life, ¿no? Esto va mucho de flujo de energía, ¿no? Y al final yo creo que los seres humanos habrán rangos positivos y rangos negativos, ¿no? Pero creo que hay una energía que es limitada en el tiempo y en el espacio y que esa energía debe de ir al 100% al proyecto, debe de ir al 100% al proyecto. En algunos casos nosotros hemos experimentado que parte de ese flujo de energía se ha antepuesto el propio ego del proyecto, el propio ego de ese socio fundador, de ese líder, se ha antepuesto al propio proyecto en sí. Y me refiero, por ejemplo, a decir, oye, por encima de todo está la figura, el branding personal de yo como socio fundador y luego el proyecto, sí, es un hijo mío, lo quiero mucho, pero en muchos casos se produce esa distorsión, ¿no? Es decir, oye, que primero me vendo yo y luego vendo el proyecto. Del 100% de mi energía es más importante mi cuenta por poner un ejemplo, ¿no? Es más importante mi blog personal que el proyecto, que las redes sociales del propio proyecto. Y eso nos ha pasado algunas veces y es curioso. Sí, Pedro, te entiendo perfectamente y creo que todos los que nos están escuchando seguramente han tenido en algún momento alguna experiencia similar. No estaba hablando, de hecho, que no haya un líder, que lo tiene que haber, sino cuando se traspasa esa frontera, digamos, del liderazgo a dejar opacos al resto de socios o de founders en este caso, ¿vale? Yo creo esto, Juan Carlos, también, que si sí, este Marc, líder está ocupando demasiado espacio y está, pues, como ahí voy, decías, ¿no? muy bien. Haciendo traslúcido al resto, quizás es que el resto de cofundadores no son lo suficientemente buenos, ¿no? Porque al final, no voy a decir que te dejes pisotear, pero al final, como co-founder también tienes mucho que decir. Entonces, aunque bueno, también es cierto que quizás en etapas un poco más iniciales, donde ya tienes inversores profesionales en tu cap table, pues bueno, esto te lo pueden corregir de cierta manera, ¿no? Cuando ven que hay alguno pues que quizás no está dando la talla, pues bueno, se tiende también a profesionalizar un poco el C-level, ¿no? Entonces, Claro. quizás en etapas iniciales, donde tan solo están los founders y alguna que otra mano adicional para llevar la compañía, pues bueno, quizás se nota mucho más. Claro, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, en fin, hemos visto cosas de egos, hemos visto cosas sobre todo de personas. No sé si habéis en alguna ocasión oído la regla aquello de la regla del 3, que siempre funciona. Es decir, como, bueno,
La primicia sería que para que les funcione bien a unos founders, cuando se acercan a un inversor, deben de respetar la regla del 3. Es decir, tienen que saber que los inversores no tienen tiempo ilimitado y van a disponer de sus 3 minutos de mayor atención. Los van a enfocar a un deck donde debemos de concentrar 3 slides, digamos, donde está la información más crítica, que es qué solucionamos respecto al problema, qué ofrecemos, es decir, nuestro producto y cuál es nuestro equipo, ¿vale? Y curiosamente he leído informes donde hablan de que en aquellas startups en los que hay 3 founders, levantan de media, de promedio, más financiación que aquellas que son 2 o 4. Es como que ahí se produce un punto de inflexión. Curioso, pero es la regla del 3. ¿Habéis oído hablar alguna vez de esto? ¿No? ¿Nadie? ¿Pero qué opináis? Aunque no hayáis oído hablar, ¿qué opináis? ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo en que...? No la conocía. Y no lo ya conocías. me justifica que esté aquí porque siempre se aprende algo, ¿no? Muy bien, perfecto. Todos aprendemos de todo. Esto se llama aprendizaje mutuo. Como autor no la conocía, pero sí que había oído hablar que en equipos fundadores las estructuras con 3 suelen ser más ágiles en la toma de decisiones y luego simplifica mucho de cara a redactar ese pacto de socios, incluso con el socio inversor. El 3 es un número bonito de cara a que toma ágil de decisiones, evitando los números pares y demás, aunque todo esto se puede modificar, se pueden tomar medidas y regular incluso con números pares. Y luego tampoco estructuras donde hay muchos socios fundadores que, sobre todo en fases iniciales, pues suelen hacer más compleja la gestión, ¿no? Y suele pasar lo que comentaba Marc, que en algunos casos pues no se llega al nivel y la experiencia nos ha dicho también que es más difícil, yo haría un apunte, que es más difícil tener claro quién no debe estar en el socio, en el equipo fundador, que quién está, porque incorporar a alguien más adelante parece una tontería, pero es más fácil que eliminar a alguien que ya está en el cap table Claro, pero eso es problema de los emprendedores. Nosotros nos tenemos que poner la gorra de en el momento en el que seleccionadores. entramos. Claro. Entonces podemos detectar que hay ciertos problemas y desequilibrios en el equipo, pero no podemos solucionarles la vida. No podemos decir, oye, mira, os sobra este o os falta lo otro. O sea, tenemos que ver mucho deal flow y, bueno, en nuestro trabajo, de alguna manera, que estamos aquí poniendo en común, pues vemos de todo, ¿verdad? Y proyectos ciertamente muy buenos con equipos, pues a lo mejor flojetes o equipos muy potentes con, bueno, pues con producto pues menos desarrollado. De todas formas, esto que os comentaba ahora, a los americanos, que sabéis que les gusta escribir casi de todo, está publicado en literatura anglosajona, lo de la regla de los 3, os lo dejo ahí, buscarlo y seguramente lo encontráis, pero es cierto que los 3 founders se levantan más y que bueno, pues hay 3 minutos de oro en los que en tu presentación es donde más, bueno, pues atención recibes, no sé. Nosotros, una de las peticiones que hacemos a las startups o a los emprendedores que pueden aplicar en ClientSpot es que nos envíen su deck con la estructura que tú mencionabas, el problema, solución, mercado, modelo de negocio, equipo de emprendedores, competencia, que es un poco el básico, ¿no? Pero tienes que deslumbrar de alguna manera con esa estructura. Y luego introducimos también un segundo elemento, que es que nos tiene que enviar un vídeo, un pitch, y nos dicen, oye, pero ya te he enviado el deck, ¿por qué te tengo que enviar el pitch? Que es que no me siento cómodo, o te envían algo que se ve que no está preparado. Para mí, lo decíais antes, ¿no? Si no te levantas por la mañana, decía María, si no te levantas por la mañana y dices, uy, ¿por qué no? Voy a plantearme hacer ese vídeo de 3 minutos y le voy a dar a este con un vídeo que me lo he currado. Si no tienes capacidad para ni siquiera superar ese pequeño escollo, no lo vas a tener para el resto. Yo creo que quizás a veces nos dejamos llevar por el show de los pitch elevators. Yo he estado haciendo mi presentación con otras startups delante de un auditorio de 3.000 personas y tenía 1 minuto y además tenía 5 focos apuntándome. Yo creo que hay una parte de show que sí que se nos ha ido un poco de las manos, porque un proyecto merece un poquito más de detenimiento
Sí que es una forma de filtrar cuando te hacen muchísimas presentaciones, pero luego hay que dedicarle tiempo, hay que tener ganas de escucharle, de tener varias entrevistas con ellos y, oye, de encontrar esos puntos en común que más allá de esa pequeña primera trampa que les lanzamos, pues se basa en confianza de más reuniones, ¿no? Que es lo que hacemos en ClientSpot también, tener varias reuniones hasta encontrar. Si ellos nos quieren a nosotros y nosotros también les queremos a ellos en una relación que esperemos que sea muy duradera. ¿Y qué os parece si desvelamos algunos secretos del análisis de las startups? Solo algo sencillo, porque como nos está viendo seguramente gente que está pues, pretendiendo presentarse a algún foro o a que se siente con algún inversor directamente, pues les gustaría saber qué necesitan o qué es lo que está bien visto. Y así, por encima más o menos, ¿os parecen muchas o pocas 12 slides, 20 slides en el deck de presentación? Yo os digo que para mí, es mi criterio, más de 8 no suelo recomendar. Quiero decir, 12 igual ya me parecen hasta demasiadas, pero hay decks de 20. ¿Qué habéis visto? ¿Qué me podéis decir al respecto? Venga, Marc, que ha abierto el micro. Bueno, decks de 20. Yo he recibido decks de hasta 60 slides y te aseguro que eso es horrible. Qué barbaridad, O Marc. sea, Eso es al para final, devolverlo, tal cual. no, totalmente. O sea, yo sí que recomendaría que sean capaces de concentrar la información en cuantas menos slides mejor. Quizás por la fase en la que nosotros nos encontramos, menos de 20 slides es complicado porque al final tienes que escribir muy bien el problema, la solución, tu solución tecnológica, cómo está el mercado, tus competidores. Al final todo esto, hacer todo ese análisis para una compañía que ya está, que tiene cierto recorrido, pues es necesario, ¿no? Quizás en etapas más tempranas donde, pues bueno, quieres desarrollar tu idea y comentar el problema y la solución, pues quizás lo puedes condensar un poco más. Pero en las fases de escalado, yo creo que entre 15 y 25 sería lo óptimo. Perfecto, pero claro, tú te mueves a lo mejor, como hemos hablado antes o como has expresado, en una fase un poquito más adelantada a la pre-seed y Totalmente, quizás ahí necesitas más explicaciones, ¿vale? justo. Pero en un pitch, digamos, rompiendo el hielo ahí por primera vez delante de X personas, en fin, Juan Carlos, por ejemplo, ¿qué es lo que esperas encontrar? O sea, ¿qué te molesta? Si pasa de 12, si no llega a 8, cuéntanos, ¿qué has visto? Yo coincido con Marc, ¿no? Hay veces que nos llegan de 8, otras nos llegan de 25. Creo que es como las buenas historias, ¿no? Tienes un titular, a mí me encantaría que fuese una diapositiva, que me hiciera decir, wow, pero bueno, que me acabas de romper, ¿no? ¿Qué quieres proponer? En torno a 10, más o menos, 10 diapositivas con esa estructura que hablábamos antes, pues casi tendrías como el relato, ¿no? La historia y luego, que yo que vengo del mundo de la comunicación y en su día de periodista, una vez que me has convencido con el titular, que me he leído la primera intro, luego ya quiero que me enamores y que sigas llevándome por las otras 35 slides. Pero sí, esto se trata de impactar en esa primera aproximación y sobre todo que genere esas ganas de seguir conversando, ¿no? Que al final se trata de compartir conocimiento y yo siempre espero eso de los emprendedores, que me hagan reflexionar y me rompan la cabeza porque no se me ha ocurrido eso. Entonces sería ese el punto, ¿no? 10 y sigamos conversando. Muy bien, Juan Carlos, ya que estás, no te muevas, Juan Carlos, de ahí donde está. ¿Y tú los proyectos pides que estén constituidos o te da igual? ¿O puedes ayudarles a constituir la empresa? Nosotros le ayudamos a constituir la empresa. Sí es Vale. cierto que al final el programa de incubación implica un contrato de prestación, un contrato con unos determinados objetivos y nosotros el vehículo ha firmado una nota convertible para hacer ese préstamo del programa de incubación. Por lo tanto, tiene que haber o pedimos que en algún momento se constituya la compañía. Pero nos puede llegar un emprendedor que tiene la idea, le asesoramos, le guiamos y le explicamos cómo hacer todo. Estupendo, Juan Carlos. Y María, ¿cómo lo hacíais en Silicon Valley eso? Bueno, pues mira, enlazando con el tema de cuántas slides, ¿no? Cómo, Venga, pues adelante. ahí la verdad es que son implacables los business angels y Exacto. VCs, inversores, es decir, ahí, bueno, 10 slides máximo, también depende, es verdad que depende de a qué inversor, o sea, en qué momento, pero el típico pitch, ¿no? Elevator pitch es solo un minuto, pero el típico pitch delante de un panel de inversores es 4 minutos, pero 4 minutos de cronómetro. Y muchas veces yo he estado, ¿no? En eventos aquí y allá, ¿no? En ambos lados del charco.
Y aquí somos muy buenos porque dejamos acabar a la gente, ¿no? Aunque, bueno, te damos 6 minutos, te damos 7 minutos. Bueno, Es no han acabado. cierto. Bueno, acaba. No, no, allí no. No se deja acabar. Eso son 4 minutos. Si tú no acabas en 4 minutos, eso ya es una mala impresión, porque tú lo que te tienes es que preparar. O sea, a ti ya te han dicho con antelación que tienes 4 minutos. Si tú como founder no eres capaz de prepararte un pitch de 4 minutos y acabar a tiempo, eso ya es bueno, un factor que ellos van a valorar de una manera negativa. Y son 4 minutos, Claro. punto. Y además se para y lo siento, de acuerdo. El siguiente, ahora te hacemos las preguntas, ahora te hacemos el feedback o no rebuta el feedback, Sí, pero sí. ya está, 4 minutos. Con lo cual hay implacables y creo que con razón también, o sea, es una manera de filtrar, pero es como, es un mínimo, ¿no? Que te pedimos, que te ajustes. Luego también lo que decía Juan Carlos, ese wow statement, al final un elevator pitch sobre todo, o sea, un elevator pitch lo único que quieres es un wow, lo único que quieres conseguir es 5 minutos más y con 5 minutos lo que quieres conseguir es media hora con ese VC, ya está, o sea, al final tú tienes, ese es el objetivo también, porque obviamente ¿cómo vas a explicar todo, ¿no? En 4 minutos o cómo vas a explicar todo en un minuto? Pues no lo puedes hacer, lo que quieres con ese minuto es conseguir esa atención, es conseguir que te den más tiempo. Y ese tiene que ser tu foco con ese elevator pitch, porque si te enfocas en quiero decir todo, quiero decir lo maravilloso que es mi producto, quiero decir la tecnología, se te va a ir, ese no es el foco, con un minuto no lo puedes hacer, ¿no? O sea que ahí también son muy implacables. Y sobre todo lo que más también, bueno, a mí personalmente también a veces me molestaba mucho en las slides, esas slides a veces llenas de texto que no acaban, ¿sabes? Que O que se ve muy como pequeñito y no espectador, acabas de ¿sabes? leerlo, ¿verdad? Que dices, hace un poquito más grande la letra, ¿verdad? Exacto, el tema ese que es muy, pues bueno, más del diseño de, por favor, fíjate en lo que estás poniendo. Al final la gente solo se va a fijar en ti o en el Claro, slide. O sea, no, claro. no podemos tener la atención en los dos, ¿no? O en las slides o en la persona que está hablando. Entonces, ser muy consciente de eso, ¿no? Y ahí también Seguramente que habrás tenido anécdotas, pero yo Mm. he visto anécdotas del típico founder que se pone delante de todo preparado y ese momento no funciona la presentación. No sé por qué, no Ujú. funciona. Cosas de la informática y ha tenido que, y ahí es cuando se ve si se lo sabe. Ahí es la prueba de fuego. Exacto. Oye, adelante, tira, tienes tus minutos, pero no funciona tu presentación, te lo tienes que decir. Entonces, sin nada proyectado detrás, cuéntanos el pitch. Y bueno, los hay que han tirado para adelante con todo y lo han contado perfecto, porque se lo saben de memoria, y los hay que se han bloqueado. Entonces, ¿verdad? Eso también, a ver, yo también lo he vivido varias veces en pitch en Silicon Valley y también pues bueno, te das cuenta. Es fundamental tener ese plan B. O sea, como founder lo mismo, Efectivamente, ahí estás demostrando el si plan te B. lo sabes o no y si te has preparado. O sea, siempre que tener ese plan B. Es curioso lo que dices, María, del tema, por ejemplo, de la creatividad o el diseño, porque yo siempre me he considerado que soy una persona nula para la parte de diseño o estética, pero creo que una de las cosas más bonitas que tienes en el mundo del emprendimiento es pedir ayuda. Aunque no sea tu socio fundador, pero el hecho de encontrar quién puede complementarte o cómo te puede ayudar o ese hoy te ayuda a ti, tú me ayudas otro día, y en la parte creativa muchas veces nos olvidamos que quien está delante siente colores y ve también historias visuales, ¿no? Y animaría a todos a que no tengan miedo de pedir ayuda por muy genio que sea en el ámbito tecnológico, porque le va a ayudar. Muy bien. Juan Carlos, Pedro, no sé si querías decir algo, porque me gustaría saber cómo lo hacéis por allí. Sí, bueno, nosotros anécdotas tenemos dos colores, pasando por gente que se queda en blanco, de mayo, de todo De prácticamente, todo. ¿no? De hecho, Pero vosotros, ¿cómo seleccionáis? O sea, quiero decir, slides que tengáis más o menos así como por filosofía, tantas y hasta aquí me quedo, o dais un poquito de manga ancha. Nosotros recomendamos, yo creo que vamos en la línea de lo que se ha comentado. Nosotros proponemos 5 minutos y somos Muy bien. rigurosos con el tiempo. Rigurosos con el tiempo, Proponemos perfecto. 10 slides, pero Perfecto. tenemos cierta, en cuanto al número de slides, tenemos cierta flexibilidad porque creemos que también es una forma de expresión por parte del equipo y del cómo se trabaja, el estilo de comunicación. Lo que tratamos de buscar una coherencia global, ¿no? Tenemos entrenamiento incluso dentro del taller, organizamos talleres específicamente para presentar esto porque creemos que hay un largo camino
por andar, ya no solo comparándonos con probablemente la Champions, ¿no? Que puede ser el mercado que conoce María y América y demás, que yo creo que nos llegan siglos de ventaja en esta línea, pero creo que tenemos mucho que ganar ahí y se está trabajando, ¿no? Nosotros recomendamos, nuestra recomendación es, bueno, recomendación y que lo marcamos así en el foro, 5 minutos, le decimos que también damos una serie de consejos, uno de ellos es que la presentación, ellos lleven a la presentación, no la presentación a ellos, y ponemos un escenario en decir, oye, tú cuenta con que no va a funcionar, que puede pasar, ha pasado muy pocas veces, pero puede pasar, y si no funciona, ese no es el final de la presentación, o sea, aprovecha tus 5 minutos, cuéntalo, y ya está, ¿no? Y luego también por otra serie de, no solo termina en la presentación, se suelen cometer otra serie de errores como consecuencia del nerviosismo, ¿no? Porque también hay que reconocer lo que impone, ¿no? Una persona que no tiene experiencia, poner delante de 30, 40 personas que no conoce, que saben que están, o que pensamos que están evaluando con lupa a ver tu proyecto, y al final no tenemos que olvidar que son personas como nosotros y que lo que tratan es de ayudar, ¿no? En la componente del perfil Business Angel yo creo que hay una muy común, que es el altruismo, ¿no? De intentar ayudar a otros emprendedores, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista, porque yo creo que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? El inversor, la mayor parte de ellos fueron emprendedores. Claro. Y sienten simpatía por ese cierto. emprendedor que toma la iniciativa Sí. de montar su proyecto en 5 minutos. Sí, de hecho coinciden muchas veces emprendedores que han sido antes emprendedores y luego inversores y viceversa. Pero allí, vosotros en la red de Business Angels en Murcia, ¿aceptáis las empresas no constituidas todavía? O sea, ¿aceptáis en modo idea de alguna manera? En el vehículo sí. En la red tiene que quedar muy claro la fase en la que se encuentra. Hay como 2 epígrafes, ¿no? Proyectos que están en fase de expansión e inicio, y normalmente el inversor privado tipo Business Angel, la mayor parte de ellos ya buscan empresas que tengan métricas, que tengan pruebas de tracción, que tengan y que estén constituidas, claro. ¿Y tenéis algún tipo de restricción respecto de, tanto por arriba como por abajo, quiero decir, en la toma de participación? Es decir, un mínimo de un X% y un máximo de un Y%, ¿o no? ¿O eso depende de cada proyecto uno a uno? Bueno, en cuanto a tesis de inversión... Tesis, sí. Estamos hablando de tesis. En cuanto a tesis de inversión, la del vehículo es toma de participación de entre el 10 y el 20%. Dependiendo entre el 10 y el 20, correcto, sí, muy bien. La fase en la que se encuentra el proyecto, y bueno, aquí de alguna manera pues hay una componente artesanal de traje a medida de cada uno de los proyectos, pero normalmente se suele buscar un escenario en el que las dos partes se encuentren cómodas, tanto los socios fundadores del equipo, que son los verdaderos protagonistas, los que van a tirar del carro, como también los socios del propio vehículo, que de alguna manera pues también tienen que cuidar su valoración. Perfecto. Y Marc, tú en vuestro fondo, la tesis de inversión respecto al porcentaje, ¿tenéis algunos baremos? Sí que tenemos ciertos baremos. Al final nosotros invertimos en compañías con una valoración mínima y una valoración máxima. O sea, la mínima estaría en torno a los 3-5 millones y la máxima, yo creo que por encima de los 15-20 máximo no hemos invertido en ninguna, porque al final sí que queremos tomar posesión de entre un 1% y un 5% de la compañía. ¿Vale? Entonces, también dependiendo mucho de la cantidad o la cuantía del préstamo que vayamos a hacer. Entonces, nosotros estamos invirtiendo desde el $500,000 hasta los 2,5 millones más o menos. Entonces, claro, poner 2,5 millones en una compañía valorada en 3 millones, pues es una salvajada, ¿no? Claro, sin embargo, poner pues $500,000 en una compañía valorada en 15, pues evidentemente la posición nuestra final va a ser muy, muy pequeña. Entonces, vemos que con ese $500,000 sobre una compañía de 20 millones, que quizás está haciendo una ronda de pues 5 o 6 millones, pues bueno, realmente pues aportamos poquito, ¿no? Entonces, también nos fijamos mucho el dinero que nosotros vamos a poner, cuánto puede aportar a la compañía. Ya, Marc. Bueno, ya que estás, te voy a hacer una pregunta, obviamente por las dimensiones de vuestro fondo, por vuestra tesis y porque la fase en la que invertís no es exactamente pre-seed, sino ya un poquito más semilla. Eso a lo mejor os obliga a que tengáis que mirar fuera de España. ¿Estáis mirando startups también fuera de España? Totalmente, totalmente. Al final tú piensas que nosotros estamos en un nicho que es el nicho del impacto, que bueno, ya cuesta encontrar algunas compañías a nivel nacional. Evidentemente buscamos compañías a nivel internacional, porque bueno, no solo tenemos grandes emprendedores aquí en España, sino que sabemos que fuera también, ¿no? Entonces, sí que buscamos fuera, y para ello, pues bueno, también tratamos de asociarnos pues con otros inversores de impacto a nivel internacional. Entonces,
Nosotros nos queremos enfocar mucho a nivel del sureste europeo, lo que viene siendo pues, Portugal, España, Francia, Italia. Entonces, bueno, pues sí que estamos pues, tratando de establecer lazos con otros Venture Capital, otros Venture Debt a nivel internacional, y luego pues también pues, acudimos a muchas ferias en el extranjero también, ¿no? Para darnos un poco a conocer. Pero de momento os quedáis en Europa, entiendo, no dais el salto A ver, sí que es cierto atlántico. que algunas de las compañías en las que hemos invertido se han movido ya porque, bueno, por mercado para ellos tenía sentido acudir al mercado americano, y entonces han movido su sede pues a lo más habitual, es a Delaware. Entonces, bueno, aunque inicialmente el negocio había empezado en España, sí que es cierto que, bueno, con esa intención internacional y también con el hecho de una futura ronda en Estados Unidos, donde las valoraciones son un poco más altas, pues también tiene sentido pues, mover la sede allí, ¿no? Porque también puede incentivar a que los inversores locales, a los americanos, pues invertir en una compañía americana y no en una europea, pues puede facilitar mucho las cosas. Muy bien, Marc. Bueno, me gustaría, retomando ya a poco menos de media hora del tiempo previsto de finalización de esta primera mesa redonda de Keiretsu Forum, me gustaría, pues bueno, invitar, aparte de las preguntas y de lo que aquí se esté debatiendo, invitar a los asistentes a que pudieran formular sus preguntas y que luego al final pues se dará curso de ellas para trasladarla a los panelistas y que algún inversor que quiera conocer algún tema específico que no haya sido tratado, pues pueda de alguna manera conocerlo. María, creo que es obligado, ya que ha salido el tema internacional, que tú hables. No sé por qué, pero me da la sensación de que sí. Pero míralo desde un enfoque atlántico. ¿Cómo nos veíais allí desde Estados Unidos aquí? Y ahora que estás aquí, ¿cómo los ves allí? No, mira, ahora que estaba Marc, que estaba comentando eso, ¿no? Que Marco has comentado desde Zubi que estáis buscando fuera, ¿no? Y comentabas alguna de las diferencias, que es verdad que las valoraciones en Estados Unidos son distintas, y Marc comentaba eso, que muchas veces para que tener o ser más atractivo de cara a esos inversores norteamericanos es muy importante estar físicamente, ya no físicamente, o sea, sino tener una empresa constituida en Delaware, porque da igual, al final las startups de Silicon Valley, muchas no están constituidas en Silicon Valley, sino que son empresas de Delaware, ¿no? O sea, da igual. Pero por lo menos es verdad que sí que fuera en Silicon Valley, que al final Silicon Valley sigue siendo, o sea, a nivel global es el number one, ¿no? De funding en cuanto a capital invertido, ¿no? O sea, los fondos que salen de Silicon Valley es que es el número uno, ¿no? A nivel global. Así, obviamente, el número de deals está subiendo, ¿no? Este último año, en 2021, también ha subido muchísimo. Pero bueno, volviendo al tema, lo que quieren es ver que eres una empresa que les ofrece esa seguridad jurídica, que tienes una empresa en Delaware o constituida en Estados Unidos, da igual de dónde seas, es que les da igual, o sea, es que en Silicon Valley tienes talento de todo el mundo, desde Bangladesh, China, o sea, cualquier país, da igual. Tú eres un founder, me da igual de dónde seas, yo te valoro a ti como founder, ¿no? Ese foco que tienes, tu modelo de negocio, las métricas, pero que tengas una sede en Estados Unidos. Porque muchas veces nosotros, de hecho, con USMAC nos centrábamos en empresas de fuera de Estados Unidos, o sea, startups de fuera de Estados Unidos que querían venir a Silicon Valley. Y al final lo que les decíamos es decir, les decíamos, si tú vienes a Silicon Valley, si te gastas también un poco el dinero en que nosotros también te ayudemos a estar aquí, a que te hagamos un programa de startups, tienes que tener claro que en algún momento vas a tener que estar aquí físicamente o constituir tu empresa aquí, porque si no, es muy difícil que un inversor de fuera decida con la cantidad de oferta, ¿no? De startups de innovación que tiene en Estados Unidos, ¿por qué tiene que irse a España? ¿Por qué tiene que invertir en algo en España? Bueno, a no ser que vean que es lo que dicen allí, the next big thing, ¿no? O sea, la próxima, el próximo unicornio. disruptor. Pero bueno, es verdad que eso es muy difícil, no es fácil, eso obviamente no es lo común, ¿no? Y luego, pues el tema también de las valoraciones, las valoraciones y las cantidades, ¿no? Que vienen las startups. Muchas veces ayudábamos a venía un grupo de startups de Francia o de Alemania, y al final les decíamos, bueno, en esas slides, al final tú tienes que hacer la petición, ¿no? O sea, ¿qué buscas? Di, o sea, estás aquí ante un grupo de inversores, ¿qué es lo que buscas? Di la cantidad, ¿qué es lo que quieres ahora? ¿Qué es lo que necesitas? Y también era importante decir que sean muy ambiciosos, porque realmente un VC o un business angel también de Silicon Valley, si pides $100.000, $200.000, es que, o sea, era un poco ridículo, y no lo digo en plan negativo, o sea, un poco
poniéndome un poco en las mentes, ¿no?, de esos VCs y Business Angels desde allí. Decían, oye, yo no voy a perder el tiempo, o sea, yo quiero, si yo invierto, ¿sabes?, $500.000, y los Business Angels también las cantidades son altas, pues a lo mejor Claro, meten $500.000 o algo así. Entonces, por menos de eso, dice, claro, es que no quiero ni ver el pitch, ¿no? te Entonces, entiendo. Y después de tu etapa estadounidense, en el mm, que el ecosistema durante estos 10 años en España ha crecido mucho, la verdad es que hemos mm, mejorado, mm. ¿cómo lo ves ahora? O sea, ¿estamos menos lejos de lo que estábamos hace 10 años Hombre, o seguimos claro. manteniendo esa distancia y no alcanzamos nunca No, no, a... no. Yo creo que, a ver, en positivo, Hemos recortado. claro, Bueno, se han recortado distancias. hemos Yo creo que en recortado distancias, positivo, claro perfecto, que eso hay ya es alentador. mucho cambio positivo. Yo también es verdad que pues me fui en 2011 y llegué a finales del año pasado, ¿no? Han sido 10 años, pero es que en esos 10 años pues ha cambiado muchísimo. O sea, aquí en la Comunidad Valenciana, en Valencia, bueno, el cambio ha sido espectacular, ¿no? De no haber prácticamente nada, ¿no?, ni aceleradoras ni nada, Sí, a sí. de repente, pues eso, aceleradoras, Bueno, he fondos, leído yo, Pay to y perdona que te Forum. interrumpa, que creo que en alguna publicación dice que 3 o 2 de las top 10 en España están o top 5 están en Valencia. O Sí, sea, sí, y no, lo es dejo que ahí, sin dar Valencia es nombres. un ejemplo espectacular, ¿no? De inversión, de aceleradoras, de incubadoras. O sea, que es un ejemplo espectacular de cómo ha crecido, ¿no? Y ahora pues somos la tercera, ¿no?, tercer hub, ¿no?, también de inversión y de startups aquí a nivel de España, con lo cual espectacular. ¿Y que todavía tenemos margen para mejorar? Sí, yo creo que sí, sobre todo el tema de la calidad, al final un poco de las startups pues bueno, quizá echaría en falta que haya a lo mejor más lo que se dice deep tech, ¿no? O sea, ver más esa especialización dentro de la tecnología. Bueno, queda mucho por recorrer, pero creo que el avance es muy, muy positivo. Y al final, bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Tampoco seremos igual los Silicon Valley, no sé si los alcanzaremos en alguna vez, pero es cuestión de tiempo que el ecosistema va madurando. Y que Irezu Forum sois un ejemplo de ello, ¿no? O sea, que Irezu Forum tiene su sede en Silicon Valley. Y como vosotros, pues también hay otros agentes de Silicon Valley que están presentes en Valencia, pues eso es fenomenal. Es un signo de que aquí se está moviendo Que todo estamos el creando ecosistema de emprendimiento. ecosistema, estamos intentando, Ujú. pues eso, Ya, recortar las distancias. yo En ahí definitiva. quiero romper la lanza de la desregionalización. Muy bien, Juan Carlos, adelante. Esto Mu- es una mesa redonda y por lo tanto podéis en cualquier momento No, interrumpir. Venga, es lanzar una mano amiga. Es eso curioso es. porque nosotros nos pasa igual que a Marc, ¿no? Nacimos casi todavía en los últimos meses de la pandemia, así que se puede considerar que ya hemos pasado todo esto. Y tenemos una startup de Bilbao, otra de Tarragona y otra de Granada. Y nos preguntaban, ¿pero dónde estáis? Decíamos en Madrid y dice, ya, pero es que yo no puedo ir a Madrid. Nos da absolutamente igual. Nosotros estamos deseando que vengan proyectos de Andalucía, aunque está ahí el Málaga impulsándolo a tope y tendremos que estar también allí físicamente en Málaga, de Valencia, que tenemos muy buena relación con todo el Falta una de ecosistema. Valencia, ¿no? En vuestro ¿Cómo? portfolio. ¿Os falta alguna de Valencia en vuestro Sí, portfolio? sí, 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 ya digo que tienen que aplicar todas. O sea, que tenemos una de Granada que te voy a contar a Marc, precisamente va del mundo educativo, a ver si conectamos con Valencia. O Bueno, y sea, de que región de no, Murcia también, ojo, que no se nos también, olvide. también. Con Murcia Vale, tenemos, además, a Pedro le contaré después porque tenemos algunos conocidos en común. Yo creo eso que está. el hecho de crear, de unirnos, de poner esos puntos en común, Galicia, Valencia, Murcia, Málaga, yo soy extremeño. Yo creo que hay veces que son iniciativas de carácter más regional, pero que tenemos ganas de hacer cosas juntos y tenemos ganas, a nosotros nos dicen de otros puntos, joder, pues es que si vosotros tenéis la tecnología y nos podéis ayudar, nos complementamos, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, complementarnos, ecosistema, y al final se basa en qué podemos aportar cada uno de nosotros, independientemente del título que tengamos en el nombre de nuestra empresa. Muy bien, Pedro, ¿por alusiones o paso palabra? Sí, sí, por supuesto. Venga. Bueno, aunque nosotros nos movemos en un esquema distinto al de los foros, ¿no? En otra orden de magnitud, por supuesto, sí que decir que yo veo una oportunidad más que una amenaza, precisamente en esa diferencia que hay en ecosistemas como puede ser el de Estados Unidos, el israelí o todo lo relacionado con el mundo anglosajón.
y nuestro ecosistema, donde también hay otras ventajas, ¿no? Porque ese orden de magnitud de decir, oye, que es que las valoraciones, y también lo hemos oído, ¿no? Probablemente no tenemos la experiencia que puede tener María de haber estado viviendo 10 años allí, pero hemos participado en alguna misión comercial, por ejemplo, con el ecosistema de Israel. Y claro, cuando llegan nuestras empresas allí, lo primero que le dicen es, oye, esto lo tienes que multiplicar por 10. Pero es que la segunda, todo eso hay que cogerlo con pinzas porque desde mi punto de vista el copia y pega no se puede hacer de forma abrupta. Y me refiero a que es por 10, o sea, se multiplica por 10 la valoración porque es que los gastos también se multiplican por 10. Es decir, que a veces nos está pasando que llegan emprendedores que participan en una misión comercial, van a Estados Unidos y cuando vienen, a la semana siguiente dicen que su empresa vale por 10. Pero es que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Y hay que decir que un programador en Silicon Valley pues probablemente gane 10 veces más que lo que gana un programador aquí, ¿no? Yo creo que ahí es donde nacen las oportunidades, es decir, oye, que aquí hay tanto más talento, y eso nos lo han dicho, bueno, no más, pero en igualdad de condiciones, nos lo han dicho cuando hemos participado en incubadoras de allí, con fondos de inversión de allí, en misiones comerciales, nos han dicho que las propuestas de valor que llegan de ecosistemas como el nuestro, y cuando digo el nuestro me refiero a España, ya no vamos a entrar así en Murcia, que en Murcia es muy bonita, os invito a todos a que vengáis, de España en general, tienen la ventaja de esa competitividad en precios, ¿no? Y yo creo que como horizonte de trabajo, creo que tenemos muchísimo que hacer. No sé si recortaremos la distancia con el mundo anglosajón en esta vida o en la otra. Ya es difícil pronosticar con todo lo que ha pasado en los últimos 5 años. Pero sí que veo, por ejemplo, a mí lo que me ha llamado la atención de esos ecosistemas punteros a nivel mundial es el proceso de transferencia tecnológica desde universidades. Creo que ahí es donde más tenemos que hacer. Bueno, los CTTs a los que te refieres, de hecho, tienen grandes problemas para trasladar el conocimiento derivado de los resultados de la investigación al mercado. Y los spin-offs universitarios, pues bueno, en fin, yo aquí en Valencia tenemos varios ejemplos, tanto en la Universidad de Valencia como en la Politécnica, de ello. Yo no sé en Murcia esto que aludes, si es que es un problema o realmente el trasiego de CTTs es mucho más sencillo. Yo creo que es un problema con mayor o menor intensidad, probablemente en Murcia o las principales raíces, los principales focos de emprendimiento de España, con mayor o menor intensidad. Yo creo que es una asignatura pendiente de la nación en general, ¿no? De España. Yo creo lo que más me ha llamado la atención, porque hemos experimentado la cultura inversora, el serial investor, que probablemente el perfil de inversor privado que hay en Estados Unidos es distinto, los llamamos igual, pero es que son distintos. Partimos de una cultura distinta y partimos de una forma de ver los proyectos radicalmente distinta. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención, en modo comparativo, inevitablemente comparativo, de decir, oye, creo que donde más percibo esa diferencia, más de que se multiplique por 10 o talento, a mí donde más he detectado esa oportunidad, donde creo que más áreas de mejora tenemos en términos generales, es en el proceso de transferencia del conocimiento científico y de las propias universidades a la empresa. Ese proceso de transición de patente universitaria, conocimiento científico a empresa, creo, desde mi punto de vista, creo que es donde más áreas. ¿Y vosotros dentro de las participadas tenéis alguna spin-off universitaria? Sí. O sea, que eso que hablas lo predicas con el ejemplo. O sea, que le inviertes a las spin-offs universitarias. Me refiero, nosotros no lo consideramos un criterio, o sea, nosotros valoramos el resultado, o sea, no tenemos Sí. una concepción de premio porque Claro, ni siquiera claro. un punto. Por el hecho de ser una spin-off universitaria, entonces ya seguro te invierto. No, obviamente todas pasan por el mismo filtro, pero sin embargo sí que es cierto que estás de alguna manera tú ahí resaltando el tema de los centros de transferencia de tecnología y de esas spin-offs y de poner en valor pues todo ese conocimiento que muchas veces se pierde en papers, ¿verdad? Que no se llevan a Exacto. papers. Si es que yo lo he visto también. Papers que son negociazos que en las manos de un emprendedor pueden ser grandes negocios. Sin embargo, se pierden a lo mejor entre la literatura científica, que sí aportará muchos puntos a los investigadores, pero en el fondo no le estamos materializando. Eso es un proyecto rentable. Perdona, María, te veo la mano levantada y no sé si es porque quieres decir algo.
Sí, es que quería comentar, uniendo a lo que está comentando Pedro, que es verdad que el tema de la transferencia es fundamental. Solo dos cosas. Primero, que el talento es verdad que está en todas partes y aquí tenemos talento increíble, igual, pero lo único es las oportunidades. No existen las mismas oportunidades. O sea, yo creo que también una de las mayores diferencias que veo con Silicon Valley es talento, aquí hay muchísimo. El problema es que no hay tantas oportunidades de generar ese negocio, de crear esas startups como hay en Silicon Valley. O sea, creo que al final no es una cuestión de talento, porque al final hay muchísimos españoles en Silicon Valley también creando sus startups. Obviamente aquí también, o sea, no es que no se pueda, vamos a ver, claro que se puede, pero es verdad que yo creo que hay como más oportunidades allá y conecto otra vez con el tema de transferencia. Ahí en Silicon Valley tenemos a la Universidad de California, Berkeley, está la Universidad de California, San Francisco, universidades públicas, está la Universidad Privada de Stanford y todas tienen sus aceleradoras, y además que tienen muchísimo prestigio y de ahí salen, bueno, una de las mejores startups. O sea, es que hay la universidad en Silicon Valley es una de las mayores canteras de emprendedores y startups y ya desde el principio es que los estudiantes están con esa mentalidad. Los estudiantes se unen con los profesores y muchas veces son los profesores los que forman parte de los boards, ¿no? Del consejo, son los advisors de esas startups. Es que los profesores son inversores, ¿sabes? Y están con ellos en las startups, o sea que a ellos también les interesa. Entonces también es un poco, no sé, quizá también es el perfil de los profesores, el modelo de educación que tienes allí, pero es que desde el principio salen con esa mentalidad. Los proyectos son para salir a mercado. De Es hecho, la... Facebook nació en una universidad, Sí, ¿correcto? correcto, ¿Vale? O correcto. sea, el Pues yo mismo Facebook nació en una espero que una universidad. de nuestras incubadas haga eso. Tenemos a dos neurocientíficos, Lina y Paul, que vienen de la Universidad de Granada, tenían un spin-off que estaba dando sus primeros pinitos, llevaban ya un tiempo vendiendo un servicio a cientos de profesores y vinieron a nosotros para decirnos, oye, ¿cómo podemos convertir esto en algo que sea tecnológicamente interesante, que pueda tener escalabilidad, que podamos llevarlo a otros mercados? Y es una de nuestras neuromindsets, es una de nuestras incubadas, aplicando la neurociencia al ámbito educativo de primaria, mejorando esas capacidades que muchas veces hemos perdido por el tema de las pantallas que han perdido nuestros hijos. Y estamos encantadísimos. Y una de las cosas que se decía dentro del equipo de selección es, ostras, que son de la universidad, a ver si no saben qué es esto de emprender o no van a tener claro o no quieren salirse de su laboratorio. Sí, se les ve ahí como cosas encerradas en un laboratorio, bichos aparte, ¿no? Trabajan por toda España, ya tenemos Claro, potenciales acuerdos con claro, Chile claro. y lo que tenían ganas es de tener, o sea, necesitaban tener tecnología porque ellos no son tecnólogos y necesitaban tener también claro cómo crear ese modelo de negocio y esa startup con sus socios y demás. Y encantados con ellos, esperamos que sea uno de esos tiros que para arriba que funcione Estupendo, muy bien y que estupendo. ayudemos. Bueno, llegado a este punto que ya estamos agotando un poquito esta mesa redonda, me sabe mal porque lo estábamos pasando muy bien y ahora ya, para quien haya tenido la capacidad de mantenerse hasta el final, creo que en la petardá final, como dicen en Valencia, vamos a darle ya todo. Entonces vamos a hacer, a mí me gustaría terminar a modo de conclusiones un poquito dando tips importantes para los inversores que quieren escuchar de mano de los expertos qué hacen los expertos realmente cuando se enfrentan a un proyecto. Obviamente, lo más sencillo para un inversor que acaba de empezar es unirse a lo mejor en la coinversión a través de ir aprendiendo poco a poco a través de un vehículo de inversión. Estamos todos de acuerdo. Sin embargo, sí que, bueno, pues decirles a lo mejor en qué cosas te fijas como expertos, digamos, seleccionadores de proyectos, si utilizas alguna plantilla de análisis, si no lo utilizas, qué método de valoración utilizas. También ha dicho antes Pedro algo del porcentaje. Sí, pero buscamos un por 10. ¿Qué porcentajes más o menos esperados para el éxito? Un poquito, que todo eso se tiene que ver desde el momento que entras ya. Entonces, me gustaría hacer una ronda, y esta ya pregunta es para todos en general, y empezamos por ti, Juan Carlos, ya que estabas ahí. ¿Qué es lo que tenéis plantilla en ClientSpot? Sí, nosotros tenemos una plantilla que intentamos utilizar como
puntos de check, de control, basada en las diferentes metodologías, exacto, una checklist, ¿no? Lo hemos comentado antes, ¿no? De solución, problema, mercado, competencia, emprendedores, equipo, solución tecnológica. Yo creo que son un poco, casi todos se repiten, ¿no? Pero luego, como también nosotros, nuestra propuesta consiste no solamente en invertir, sino en trabajar con ellos, intentamos que, y en esa fase temprana, intentamos que haya un ajuste tecnológico o que el producto no haya sido todavía terminado, ¿no? Nosotros la acompañamos para llevar al MVP. Pueden tener una beta, pero si ya consideran que el producto está terminado y que no quieren tocar nada, pues nosotros consideramos que ahí no podemos intervenir porque nos gusta tocar los diferentes puntos y hay algunos emprendedores que dicen, oye, aunque yo lo tengo, pero ayúdame a terminar de crearlo. Y luego hay dos aspectos también que nos fijamos mucho y es la escalabilidad, porque nuestros inversores entran en una fase pre-seed, nosotros como incubadora son 8 meses, pero nuestros inversores toman parte de ese equity a una valoración máxima de 500.000 euros de la startup, toman un equity y lo que quieren, lo que buscamos es que sean proyectos que tengan escalabilidad, que puedan generar buenas métricas casi desde el inicio, o sea que el modelo de negocio es muy importante y que nuestros inversores, pues en esos 2-3 años aproximadamente, esos business angels puedan recuperar ese dinero que han invertido, porque al final un business angels a nivel individual, aunque luego invertimos en el vehículo, pues sabe que va a ser su duración estimada dentro de la compañía, ¿no? Entonces, y Juan Carlos, ¿utilizáis algún método de valoración concreto cuando os enfrentáis a la evaluación de un proyecto? No, lo que es la valoración como tal, no para la selección. Sí, luego, de cara a poder entrar en esa negociación con nuevos inversores, le ayudamos, ¿no? Para que sepan qué es lo que le van a pedir. Un poco en línea con lo que decía Pedro, ¿no? Hay que una parte de mentorizaje va de entender cómo es el ecosistema, ¿no? Pues si es un múltiplo de las ventas o cómo el mercado, el valor que tiene el hecho de tener los emprendedores. O sea, utilizáis sistemas de valoración tradicionales. Exacto, sí. O sea, Sí, pero flujos de caja descontados, múltiplos de EBITDA o de cualquier otra cosa. Sí, pero no tanto. Pero porque hay tracción. Quiero decir, cuando no hay tracción, eso es muy complicado. Claro, nosotros no lo utilizamos para la selección, pero sí que le decimos tu objetivo dentro de 8 meses, 9 meses va a ser este y te vas a enfrentar con estas preguntas y estas peticiones, ¿no? Pero sí, al principio es un poco más aspiracional y luego sobre todo que tengan claro la parte de modelo de negocio. ¿Y buscáis un por 10 o por 15 o por 5 así como a priori o no? ¿O no? ¿Eso no tenéis preestablecido cuando entráis el múltiplo al cual estáis esperando salir? No, creemos que un por 3, un por 4 podría algo ser. razonable, Sí, exacto. asumible. Sí, sobre Sí. todo por el perfil de inversor que tenemos Claro, en este primer vehículo. Ya dentro de poquito presentaremos también conjuntamente con vosotros el siguiente vehículo y ahí tendremos otras. Sí, encantados de que aproveches la red de Querecho para presentar el vehículo y obviamente te ayudaremos en todo lo que necesites. Siempre lo habéis hecho, Juan Carlos. Y volviendo a ese tema del tal, contando con que obviamente alguna de ese por 3 que tú buscas, alguna a lo mejor no te va a dar eso o incluso va a caer, o sea, se va a disolver porque es un proyecto que no todos, digamos, llegan a buen término, todos lo sabemos, con lo cual de alguna manera hay que balancear unas cosas con las otras. Sigo con Pedro porque también tiene vehículo de inversión, ¿verdad, Pedro? ¿Te parece? Sí. Cuéntanos un poquito por lo mismo, al grano. ¿Plantilla utilizáis en Business Angels Murcia? Sí, sí. Bueno, a mí me gusta, probablemente por deformación profesional, a mí me gusta entender de cada proyecto y estamos ubicados en una incubadora tecnológica donde probablemente lo que nos encontramos en la mayor parte de conversaciones que viene de serie es esa componente tecnológica, ¿no? Ocupa los primeros 4 minutos de los 5 que damos, viene esa parte tecnológica. Yo por deformación profesional lo que me gusta entender es quién paga por qué cosa. Sería si solo tuviera una pregunta, me gustaría saber la respuesta de esa. Utilizamos plantilla con una estructura similar a la que ha comentado Juan Carlos y con diversos subapartados. Se le da un peso especial, un cariño especial a la parte de equipo. Las plantillas, decir que de esta experiencia que anticipaba cuando me he presentado, es que lamentablemente hemos tenido proyectos en los que la cosa no ha ido bien. Bueno, como todo, no pasa nada, Pedro. Forma parte del juego. O sea, sí, no se puede ganar en todas un por 10, ni un por 20. Lo importante del fondo es que hagas un por X. Sí.
perder forma parte del juego. Claro. Y bueno, pues decir que lamentablemente con esta, y lanzo aquí un reto, ¿no? Que lamentablemente los proyectos en los que no ha salido el objetivo de inversión y el objetivo de múltiplo, probablemente si se presentaran, lo que me preocupa es que si se presentaran y lo volviéramos a evaluar con esa plantilla, volverían a pasar el filtro y volveríamos a invertir. Lo que quiero decir es que no hay otra manera de conocer un proyecto. ¿Utilizáis algún método de valoración específico o no? ¿O más o menos como Juan Carlos? Nosotros tenemos, sí, como método de valoración, y aquí también se puede abrir otro melón. Es que son, Juan Carlos, perdona, son dos melones muy grandes para pues ya es tarde para abrir melones porque estamos en conclusiones finales. Sí, sí. Si queréis hacemos la segunda parte de la mesa redonda de aquí a un tiempo. Pero es un poquito para que se queden 4 pinceladas al final, a modo de conclusiones, y para que sea nutritiva esta sesión de alguna manera para los asistentes. En métodos de valoración, nosotros podríamos decir que el resultado de lo que aplicamos, y habría que bautizarlo de otra manera, se apoya en el método del Venture Capital, porque es lo que hace que la rueda gire, y también el criterio de factores de riesgo. También de ahí tomamos referencias, pero siempre es una mezcla de los dos, porque el sustrato, el método de valoración es la metodología científica que aplicamos para esa materia prima que son las previsiones económicas, que es lo único que tenemos nosotros. Entonces, yo diría que nosotros le dedicamos más cariño, más dedicación a tratar de saber de dónde salen esas métricas o esas proyecciones económicas que al método científico que aplicamos, bueno, método científico o método de valoración que aplicamos a ese sustrato, ¿no? Porque de otra manera podemos decir, podemos aplicar descuentos de flujos de caja, podemos aplicar Date Percu, podemos aplicar diversos criterios, pero si el sustrato no tiene ningún criterio que nos diga en base a qué se han elaborado esas previsiones, cualquier método que apliquemos tiene poca... Está claro, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Marc, me han lanzado una pregunta, esta no es mía, me la han lanzado por las preguntas y respuestas, pero creo que te la voy a lanzar a ti porque como tienes una visión a lo mejor más internacional, me dicen, buenas tardes, ¿cómo veis las inversiones ante el nuevo panorama económico? De cara a invertir, yo creo que ahora va a ser interesante. Yo creo que va a ser una buena época para invertir desde el punto de vista inversor, porque bueno, van a haber rebajas en cuanto a valoraciones. O sea, evidentemente por la situación macroeconómica en la que nos encontramos, pues ahora mismo todas las compañías están buscando financiación adicional que aumente el runway de las mismas, precisamente para poder sobrevivir, porque ahora sí que parece que va a ser complicado conseguir financiación. Los que tienen dinero para invertir pues van a gozar de una buena época porque van a poder ser mucho más restrictivos y van a poder pues, apretar quizás un poco más a las compañías y los que estén tratando de obtener financiación pues evidentemente va a ser más complicado, ¿no? Porque al final la compañía que sea buena va a conseguir financiación. Y esto pues va a hacer que, bueno, que muchos pues que se aprieten mucho el pantalón también. No sé, vienen unos, yo creo que un par de años mínimo complicados, bastante interesantes. Bueno, hay que ver a lo mejor las crisis como oportunidades. Es así, es cierto. Y María, bueno, en fin, ¿quieres comentar ahora de tu etapa actual algo que nos sitúe en la selección de startups o de proyectos que engarce con todo esto? A ver, a mí, mira, voy a acabar y me vais a perdonar porque es que tengo que salir porque tengo otra llamada. Que hay que cumplir el tiempo y estamos on time. Venga, María, vas a cerrar tú con aquí la o con mesa. allá, pero vas a cerrar tú la mesa. Te he dejado a ti la mejor parte. Venga, María. Bueno, qué presión. No. Pero me gustaría acabar con algo que no es mío, pero es de un inversor de Silicon Valley que nosotros colaborábamos cuando yo estaba con USMAC, pues bueno, colaborábamos en algunas sesiones y se llama Ron Weissman o Ronald Weissman. Lo podéis hacer Google, podéis googlear, la verdad es que sí que participa en muchos eventos de pitch, sobre todo con empresas de fuera. Y él dice que solo invierte en empresas tontas. Tontas con las siglas en inglés de dumb, ¿no? O sea, D-U-M-B. De dominantes, o sea, empresas que piensen ser dominantes en el mercado. U de unusual, inusuales, empresas que se diferencien de la competencia, que tengan muy claro
cuál es su diferencia. Después, M de metrics, lo que decíamos antes, si no hay métricas, nada. Y B de business, o sea, el founder tiene que tener el foco no solo en la tecnología, como os comentaba, sino también en lo que le va a llevar al inversor, ¿no? Así que, Estupendo, empresas María. tontas. Dan. Estupendo. Y No nada, podía muchísimas haber gracias. habido un broche de oro mejor a esta primera mesa redonda de Kiretsu Forum con la compañía de Juan Carlos Milena Kleinspot. Muchas gracias por tu asistencia, de Pedro García, de Wanasi, de María Escartí y de Mark Wash de Zubi Capital, que hemos un poquito todos, nos hemos nutrido de sus experiencias particulares para, de alguna manera, aprender hoy, esta tarde, y espero que haya sido agradable para todos los asistentes. Y bueno, pues emplazo a todos para que nos veamos de aquí en 7 días, el lunes que viene, y hablaremos con otros ponentes de un tema ya que es, ya una vez ya seleccionado, pues vamos a sentarnos y vamos a ver de qué hablamos, ¿no? O sea, ya hemos seleccionado el proyecto y ahora ya vamos a, de alguna manera, a ver cómo entramos y cuándo entramos, ¿de acuerdo? Pues sin más, os felicito, os agradezco vuestra presencia y os emplazo para una próxima ocasión. Muchas gracias por todo. Y bueno...